de una serie que se intitula Creyentes comprometidos, serie cuyo objetivo es mostrarnos el alto grado de compromiso que tuvieron los creyentes bíblicos y animarnos a tomar estos ejemplos en nuestras vidas. Hoy, con la ayuda de nuestro Dios, meditaremos sobre María, la madre de Juan Marcos, el escritor del segundo Evangelio. Nuestro tema es una madre comprometida. Pero antes de comenzar, quisiera dar la más emotiva y calurosa felicitación a todas las madres en su día. A pesar de la distancia física que nos separa a muchos de nosotros de nuestras queridas madres, esperamos que todas se encuentren bien de salud en la situación que estamos viviendo y que la gracia y la misericordia de Dios sean con todas ellas. Así que, hermanos y amigos, abran su Biblia en Hechos, capítulo 12, del versículo 12 al 17. Quiero leerles este pasaje. Dice así, Hechos 12, 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. En este pasaje tenemos la conclusión del encarcelamiento de Pedro. El apóstol había sido echado en prisión por Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, después de que éste ya había matado a Jacobo el discípulo, hermano de Juan. Dice la Escritura que Pedro estaba en lo más profundo de la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que en turno le vigilaran las 24 horas del día. Imaginemos un poco la escena. Pedro tenía a cada lado a un guardia atado a él con cadenas, y en la puerta había otros 2 guardias para evitar cualquier intento de fuga. Él entonces estaba en lo que ahora se diría una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad humana de escapar. Pero la Escritura dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y de una manera sobrenatural se presenta un ángel del Señor, precisamente en la noche previa a cuando iba a ser ejecutado. Este ángel despierta a Pedro y le dice que se levante, y al momento de levantarse es librado de las cadenas que lo apresaban. Luego se pone su calzado y su ropa y sigue al ángel, que le abre paso por 2 puertas de guardias y le lleva a la tercera puerta ya de hierro que daba a la ciudad, que también se abre a su paso. Es así como Pedro, ya en la calle, se da cuenta de que no es un sueño lo que está pasando, lo que acababa de pasar. Dios lo había librado de la cárcel y posiblemente de la muerte. Es en este preciso momento cuando prosigue el relato que ya he leído. Hechos 12:12 dice: «Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. Pedro, sin lugar a dudas, conocía a María y a su hijo Juan Marcos de tiempo atrás. María también es conocida por los estudiosos de la Biblia como María de Jerusalén, para diferenciarla de las varias Marías que fueron seguidoras de Jesús. No sabemos quién era su esposo o si aún vivía en ese momento, pero muy probablemente ella estaba sola. Tenía también una buena posición económica. Y por cierto, el significado de su nombre es rebelde, también princesa, hermosa o la elegida. Este nombre, María, era muy popular en aquella época. El versículo 12 que hemos leído y enfatizado es el único en las Escrituras en que se menciona a María, una madre creyente comprometida. Pero, ¿por qué decimos que era o es ejemplo de una madre comprometida? Porque María era primeramente una creyente hospitalaria y generosa, que poseyendo una casa amplia y espaciosa, la puso toda a disposición de la congregación. Imaginémonos que aún también había gastos que tenía que solventar, y esto lo hacía ella también de una manera generosa. Así la iglesia se reunía en su casa de modo regular durante los días de la persecución de Herodes Agripa, porque este rey había echado a los cristianos del templo, que era el lugar donde se reunían hasta antes de la persecución. Ella había ofrecido su casa para que se reunieran en ella los hermanos para orar por Pedro, aún a pesar de la persecución que ya estaban sufriendo los creyentes. Ya he dicho que Jacobo había sido muerto por decapitación y que Pedro estaba preso en la cárcel y próximo también a ser ejecutado. Pero María también es una mujer valiente. No duda en ofrecer su casa a la iglesia a pesar del peligro y las consecuencias que pudiera tener al estar asociada a los seguidores de Jesús. Nunca tuvo miedo a las represalias que pudiera recibir al tener en su casa a los discípulos. Cualquier creyente pudiera ir y reunirse allí. Algunos comentaristas creen que esto de ser hospitalaria ya lo había demostrado antes, porque muy probablemente ella era la persona que prestó el aposento alto donde tuvo lugar la última cena. Pero el escritor de Hechos, Lucas, para identificar más claramente a la María de la que habla, dice que es la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto nos da un poco más de luz acerca de su persona, porque de Juan Marcos tenemos 10 citas bíblicas y de María solo una. Así es que por estas otras 10 citas podemos observar e inferir algunos datos y cualidades más de María. Primero, debemos decir que Juan Marcos fue el escritor del Evangelio de Marcos. Así que le debemos en cierto grado a María la narración del segundo Evangelio, hecha por su hijo Marcos. Y según la tradición, escrita de la voz de un discípulo testigo presencial. Tal vez ustedes ya se imaginan de quién oyó Marcos los relatos y luego los transcribió. Sí, del apóstol Pedro. Así es que María dio los primeros pasos para proveer lo que podemos llamar la esfera de la influencia del Evangelio en su hijo Juan Marcos. Ella tuvo mucho que ver al procurar rodearse y hospedar en su casa a los discípulos. Pienso que desde muy joven inculcó en Juan Marcos el deseo de conocer de las cosas de Dios y luego cultivarlas a través de su círculo de amigos creyentes.
Por esta razón, Pedro, amigo de la familia, supo a dónde tenía que ir para dar la noticia de su milagrosa liberación. Además, un poco más adelante, aquí mismo en Hechos 12:25, leemos que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿cuál servicio? De socorrer a la iglesia, volvieron de Jerusalén, llevando, ¿a dónde? A Antioquía, también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Me imagino a María diciéndole a Bernabé que muy probablemente era su hermano, que se llevara a Juan para que les ayudara en la obra en la iglesia de Antioquía. Así es que ella también promovía y alentaba a su hijo al servicio a Dios. Bernabé, un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, según la Escritura, no dudó en llevarse a Juan Marcos e incluso le invitó a que los acompañara en el primer viaje misionero como ayudante. Es en este primer viaje misionero cuando sucede uno de los momentos más conocidos de Juan Marcos, cuando por alguna razón no conocida, él abandona a Bernabé y a Pablo en Perge de Panfilia y se regresa a Jerusalén. ¿Tuvo temor de continuar el viaje? ¿Sufrió alguna enfermedad? ¿O tuvo estrés? No lo sabemos, pero regresó a casa de su madre, María, que le recibió y muy probablemente lo alentó y apoyó en esos duros momentos. Y cuando regresa Bernabé y María supo del éxito del primer viaje misionero, estuvo de acuerdo en que lo volvieran a invitar a un segundo viaje, a pesar de los peligros y tribulaciones que podían enfrentar. Pablo, según la Escritura, se opuso a llevar a Juan, y entonces Bernabé se separa de él y se va a predicar a Chipre solo con Juan Marcos. Desde entonces no se sabe nada de Marcos durante aproximadamente 10 años, pero se le vuelve a encontrar en la Biblia cuando está en Roma uniendo sus saludos a los de Pablo, el apóstol. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Habían desaparecido sus diferencias. Más tarde aún, Pablo habla de Marcos en términos elogiosos. Dice segunda de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, Pablo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Cuán diferente es la opinión de Pablo acerca de Marcos, de aquel que se oponía a que lo llevaran en el segundo viaje misionero. Ahora dice que es muy útil. Había florecido y se había fortalecido la fe de Juan Marcos, gracias a Dios, a la segunda oportunidad que le dio su tío y a la oración y apoyo de su madre. Finalmente, Pedro menciona a Marcos como hijo espiritual, allá en primera de Pedro 5:13, calificativo que si no es solo un término de afecto, pudiera significar que Marcos era uno de los convertidos de Pedro. Así que, hermanos y amigos, María era una creyente comprometida, hospitalaria y generosa, al ofrecer su casa a la iglesia en Jerusalén para orar por ello. Era valiente al no temer posibles represalias de Herodes. Ella, además, proveyó la esfera de influencia en el Evangelio en su hijo Juan Marcos. Además, promovía y alentaba a su hijo al servicio a Dios. Y cuando Juan Marcos abandonó el primer viaje misionero, le recibió, lo alentó y apoyó en esos momentos. Esto redituó
en una fe firme y verdadera en Juan Marcos, que luego nos legó el segundo evangelio. Pero no acaba aquí la enseñanza que podemos observar del compromiso de María. Ella también dio testimonio e influyó en las personas que le rodeaban. Veamos los versículos 13 y 14 de nuestro pasaje de Hechos 12. Dicen: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entre paréntesis, hermanos, una cosa que me sorprende de este relato es que aunque la iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, ellos no esperaban que Pedro se apareciera a las puertas de la casa donde estaban orando. Este es tema para otro mensaje. Continuemos con Rode. No se nos dice mucho de Rode, sino que era una de las criadas de María. Pero podemos ver tres cosas destacables de ella. En primer lugar, Rode se había adherido a la misma fe de su señora. Y aunque dice el texto que era de madrugada, estaban todos, incluido ella, orando juntos en favor de Pedro. Así es que ella participaba plena y activamente en la vida de aquella casa. No se limitaba solo a recibir manutención y salario. Creía en el mismo Dios de María y compartía con todos los hermanos los goces y las penas. María, en segundo lugar, servía también con diligencia. Estaba destacada a la puerta, separada de la casa por un patio o vestíbulo. Rode tenía la misión de vigilar la puerta y cumplía bien su misión, su deber. Y en tercer lugar, vemos en Rode una naturaleza exuberante, que se demuestra por la forma cuando Pedro anuncia su llegada tocando a la puerta. Ella probablemente preguntó: ¿quién es? Porque a esa hora no era prudente abrir la puerta. Y al reconocer la voz de Pedro, dice la Escritura, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Reflejó su espontaneidad y emoción. Estaba llena de entusiasmo por la liberación de Pedro y era leal a la causa cristiana. Así es que María había influido también para bien con Rode, había hecho bien su trabajo de dar testimonio. La vida de María de Jerusalén, una creyente comprometida, es de gran inspiración para todos nosotros. Ella estaba comprometida con Dios para hacer una diferencia en la vida de todas las personas que la rodeaban, especialmente su hijo Juan Marcos. Probablemente ella escuchó a Jesús en sus mensajes. Tal vez oyó decir al Señor: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. María estaba comprometida con Dios con todo su ser, con todas sus facultades. Dios nos dio a todos 3 facultades especiales. La facultad cognoscitiva, lo que llamaríamos el intelecto para pensar. Nos dio la facultad emotiva, es decir, los sentimientos y las emociones. Y nos dio la facultad volitiva, la voluntad de decidir. En suma, el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Dios nos dio el intelecto para conocerlo, el sentimiento para amarlo y la voluntad para obedecerlo. María conoció, amó y obedeció a Dios de todo su corazón,
con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Si es usted una madre creyente, tal vez se haya identificado con María. Si se dio cuenta, vimos que vivió la experiencia de una madre sola, enfocada en las etapas de vida de un hijo adolescente, luego un joven y después un adulto. Y a la vez también cooperó en el servicio a la iglesia de Jerusalén. Quizás usted, estimada hermana, es una madre sola que ha quedado como jefa de familia, a lo mejor no solo de un hijo, sino de más. Tome el ejemplo de María. Ella se rodeó de un círculo de creyentes que le ayudaron, como su hermano Bernabé o sus amigos, Pedro y Pablo. Si usted tiene hijos pequeños, provéales de una esfera de influencia del Evangelio. No puede hacer una decisión usted por ellos para Cristo. Ellos tienen que hacer su decisión personalmente, como en algún momento la hizo Juan Marcos. Pero usted puede influenciar a que la hagan si desde temprana edad los educa para ello. O tal vez tiene adolescentes en su casa que un día quieren una cosa y al siguiente no quieren nada. Promueva y aliente su servicio a Dios. Es crucial en esta etapa que se sientan protegidos y con todo el apoyo en su hogar. Traiga a estos jóvenes a las actividades de la iglesia. Si usted no los apoya, difícilmente se van a involucrar en las actividades de la iglesia. A lo mejor usted es una madre creyente que tiene un hijo o una hija que ha desertado de lo que usted le inculcó. Tiene usted dos cosas que hacer. La primera es orar por él. Y la segunda, seguir orando para que el Señor le hable. Y cuando regrese, dele la segunda oportunidad. Ser madre es una tarea de toda la vida. Una madre siempre estará velando y orando por sus hijos, aun cuando ya sean adultos. Yo tengo esa bendición. Si usted tiene a su madre, dele gracias a Dios en este día por ella. Demos gracias a Dios. Oremos todos juntos. Señor y Dios, te damos gracias por este día especial en que celebramos específicamente a nuestras madres, aunque pues debemos hacerlo todos los días del año. Pero en este momento te pedimos que tú bendigas a cada madre que necesita de ti, necesita sentirse apoyada, alentada por ti, nuestro Dios. Tal vez tiene preocupación por cada uno de sus hijos. Es natural, pero te pedimos que tú la tomes fuertemente en tu mano. Como dice la Biblia, nunca nos dejarás ni nos desampararás. Permite que también nosotros como hijos, como esposos, podamos siempre valorar lo que tenemos, lo que tú nos has dado en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por este día, por tu bendición, por tu amor y tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.